¿Cuántas veces te has sentido preso de algo que ya no puedes cambiar? ¿Y si el verdadero peso que cargas no es lo que hiciste, sino lo que aún no te has perdonado? La culpa es una de esas emociones silenciosas que nos atan al pasado, como si estuviéramos atrapados en una escena que se repite una y otra vez en nuestra mente. Volvemos a ese momento, a esa decisión, a ese gesto, preguntándonos qué habría pasado si hubiéramos actuado distinto. Nos hace mirar hacia atrás sin tregua, cargando con el peso de lo que ya no se puede cambiar. Y cuanto más intentamos ignorarla o justificarnos, más fuerza parece tomar. Nos empuja a cuestionarnos con insistencia. ¿Y si hubiera hecho otra cosa? ¿Y si hubiera dicho lo correcto en ese momento? Nos juzgamos con una severidad que no aplicaríamos jamás a otra persona, pero sí a nosotros mismos, como si tuviéramos que pagar una deuda eterna con el pasado. Pero hay una verdad esencial que suele pasar desapercibida. Nada de lo que hagas hoy puede modificar lo que ya ocurrió. El pasado no se reescribe. Lo único que puedes cambiar es el significado que le das a esa experiencia y lo que eliges hacer a partir de ahora con lo que aprendiste. Epicteto lo dijo con una lucidez atemporal. Acusar a los demás de nuestras desgracias es la prueba de la ignorancia humana. Acusarnos a nosotros mismos significa empezar a comprender. Pero ni culpar a otros ni culparse a uno mismo. Eso es verdadera sabiduría. Liberarte de la culpa no significa negar lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Significa comprender, integrar, evolucionar. Pero para llegar ahí, primero tenemos que entender de dónde viene esa culpa que nos atrapa. Desde que somos pequeños, aprendemos que la culpa es una herramienta de corrección. Nos dicen que si nos equivocamos, debemos sentirnos mal. Que si herimos a alguien, incluso sin querer, debemos cargar con ese dolor como castigo. Escuchamos frases como, si me quisieras, no habrías hecho eso, o deberías sentirte culpable por lo que hiciste, como si el sufrimiento fuera una medida del amor o la conciencia. Crecemos creyendo que la culpa es una señal de moralidad, una forma de mostrar que somos buenas personas. Pero no es así. La culpa no nos hace mejores. Lo que verdaderamente nos transforma no es quedarnos atrapados en el sufrimiento, sino asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Mientras la culpa nos hunde en un ciclo de reproche, la responsabilidad nos abre una puerta a la evolución. La diferencia entre ambas es sutil, pero profunda. La culpa nos estanca, nos inmoviliza, nos hace revivir el mismo error sin tregua. En cambio, la responsabilidad nos permite mirar el error con conciencia, aprender de él y elegir distinto la próxima vez. La culpa mira hacia atrás con juicio. La responsabilidad mira hacia adelante con propósito. Y aquí aparece un actor muy importante en esta historia: el ego. El ego es maestro en usar la culpa como un ancla. La transforma en una especie de identidad. Yo soy la que falló. Yo soy el que no estuvo a la altura. Nos hace creer que no merecemos perdón, que si soltamos el sufrimiento estamos siendo irresponsables, que sentirnos culpables es prueba de que somos personas conscientes. Pero eso no es verdad. El ego se alimenta del sufrimiento porque ahí se siente importante. Nos susurra pensamientos que nos destruyen lentamente. Lo que hiciste es imperdonable. Si realmente fueras una buena persona, deberías seguir sufriendo. Si dejas de sentir culpa, entonces no te importa lo que pasó. Y así caemos en un bucle de autocastigo que no repara el daño, ni reescribe la historia, ni nos permite avanzar. La culpa por sí sola no cambia nada, solo nos paraliza, solo nos aleja de la posibilidad de transformación real. Pero dentro de todo ese dolor hay una posibilidad escondida. La culpa también puede ser una señal, una puerta, un llamado interno que nos dice: hay algo aquí que necesita ser sanado, comprendido, liberado. Y si elegimos escucharlo desde un lugar distinto,
podemos transformar esa emoción que nos aprisiona en una oportunidad de despertar. Liberarse de la culpa no es un acto repentino. Es un proceso interior que comienza con una pregunta incómoda pero esencial. ¿Esta culpa que siento realmente es mía? A veces cargamos con pesos que no nos pertenecen. Crecemos en entornos donde nos hacen sentir responsables por las emociones de los demás, donde nos inculcan la idea de que si alguien sufre es culpa nuestra. Así aprendemos a asociar el amor con el sacrificio y el error con el castigo eterno. Nos volvemos expertos en asumir culpas ajenas sin darnos cuenta. Por eso, antes de castigarte por lo que ocurrió, pregúntate desde la honestidad más profunda: ¿estoy sintiendo culpa por algo que verdaderamente hice? ¿O por algo que otros proyectaron en mí? ¿Estoy intentando reparar el dolor de alguien que me hizo responsable de su propia herida? No se trata de evadir nuestra parte, sino de discernir. Porque cuando asumimos culpas que no nos corresponden, nos desconectamos de nuestro poder. Vivimos pidiendo perdón por existir, por poner límites, por elegirnos. Y eso no es amor, es autoabandono disfrazado de virtud. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de castigarnos y empezamos a preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está mostrando esta experiencia? En lugar de quedarnos atrapados en la autocrítica, podemos elegir observar con conciencia qué parte de nosotros necesitaba esa vivencia para crecer. Cada error tiene un mensaje, cada caída guarda una semilla de evolución. Pero solo florece si dejamos de regarla con reproches y comenzamos a nutrirla con comprensión. El perdón a uno mismo es quizá uno de los actos más valientes del camino espiritual. No se trata de justificar lo que hicimos, ni de minimizar el impacto. Se trata de reconocer que en ese momento actuamos con la conciencia, la madurez y las herramientas que teníamos. No sabíamos más. No podíamos más. Y eso no nos hace indignos. Nos hace humanos. Muchas veces, cuando no logramos perdonarnos, es porque seguimos viéndonos como los villanos de nuestra propia historia. Pero cuando cambiamos la perspectiva, entendemos que incluso en nuestras decisiones más torpes hubo una intención de resolver, de protegernos o de sobrevivir como pudimos. Y desde ahí podemos dejar de odiarnos por no haber sido perfectos. La culpa, además, adopta formas muy concretas en distintas áreas de la vida. En la maternidad y la paternidad, por ejemplo, puede aparecer como un susurro constante que repite: no estuve lo suficiente, no reaccioné bien, no soy la madre o el padre que mis hijos merecen. Es una culpa que nace del amor, pero que se enreda con la exigencia de perfección. Es cierto que a veces podemos actuar diferente. Tal vez necesitemos reorganizar nuestras prioridades, estar más presentes, regular nuestras emociones. Pero muchas veces esa culpa no nos está guiando hacia una mejora real, sino hacia un agotamiento emocional que nos aleja aún más del vínculo que queremos construir. La clave está en hacer una pausa y preguntarnos: ¿esto me está ayudando a ser mejor o me está hundiendo en el reproche? Lo mismo sucede en las relaciones amorosas. Cuando una historia termina, es común que uno de los dos cargue con el peso del fracaso. Surgen pensamientos como: si hubiera sido más comprensivo, si hubiera dicho lo que sentía en lugar de callarlo, si no me hubiera alejado tanto. Pero una relación nunca es solo responsabilidad de una parte. Es un reflejo compartido, y cada uno llega con sus heridas, sus limitaciones, sus formas de amar y de defenderse. Cargar con toda la culpa es como mirar una película entera y culparse solo por el final. Las relaciones nos enseñan, nos muestran nuestras sombras y también nuestra capacidad de amar. En lugar de quedarnos atrapados en la nostalgia culposa, podemos preguntarnos: ¿qué me mostró esta relación sobre mí? ¿Qué puedo llevarme como aprendizaje para no repetir los mismos patrones? También hay culpas que nacen en el ámbito profesional. Esa sensación de no haber hecho lo suficiente,
de haber cometido un error que afectó a otros, de haber desaprovechado una oportunidad. A veces nos exigimos una perfección inhumana. Queremos ser infalibles, siempre atentos, siempre en control. Pero el trabajo es un espacio de crecimiento, y crecer implica equivocarse. Lo importante no es lo que fallamos, sino lo que hicimos después de fallar. Si aprendimos, si lo enmendamos, si lo convertimos en una oportunidad de mejora. En todos estos escenarios, la culpa puede convertirse en un veneno silencioso o en un llamado profundo a la transformación. No se trata de eliminarla por completo, sino de escucharla sin dejarnos dominar por ella, ver qué nos quiere mostrar. Y si ya hicimos todo lo posible, entonces también saber soltar. Porque lo más sagrado que podemos hacer por nosotros mismos es liberarnos del pasado y elegir vivir el presente con conciencia, con compasión y con el corazón más liviano. La culpa deja de ser una carga cuando decidimos mirarla con conciencia, ya no como una condena eterna, sino como una señal de que algo dentro de nosotros merece ser visto, comprendido y transformado. Porque muchas veces sentir culpa no es otra cosa que haber actuado en contra de nuestros valores, de nuestra verdad interior o de lo que nuestra alma ya intuía. Cuando elegimos mirar esa emoción de frente, sin juicio, descubrimos que puede convertirse en una brújula, una guía que nos indica dónde hemos estado desconectados, qué parte de nosotros necesita ser abrazada con más compasión y qué podemos hacer distinto a partir de ahora. La culpa, bien comprendida, puede impulsarnos a vivir con más presencia y coherencia. Una práctica poderosa para comenzar a soltar es escribir eso que aún nos duele, sacarlo del cuerpo, mirarlo desde afuera, con la mirada que usaríamos para alguien que amamos. ¿De verdad le exigirías que cargue toda la vida con eso? ¿O le darías permiso para crecer y volver a empezar? Y es aquí donde la transformación se vuelve real, cuando dejamos de vivir desde el castigo y empezamos a elegir desde el amor. Cuando dejamos de identificarnos con el error y empezamos a reconocernos como seres que aprenden, que evolucionan, que están en camino. Pero además de mirarnos a nosotros mismos, también necesitamos revisar cómo nos relacionamos con la culpa hacia los demás. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en la trampa de culpar a otros por cómo nos sentimos. Como si su elección de poner un límite, de irse, de no actuar como esperábamos, fuera una afrenta personal. Proyectar culpa hacia afuera es otra forma de evasión. Nos evita mirar nuestras propias heridas, nuestras expectativas no revisadas, nuestra dificultad para aceptar que cada persona es libre de elegir su camino, incluso si ese camino no nos incluye. Y aquí también hay una liberación enorme. Dejar de culpar a los demás por lo que nos duele, porque no siempre el otro nos hizo daño. A veces simplemente hizo lo que sentía correcto para sí mismo. Liberarnos de la culpa incluye también dejar de usarla para retener, manipular o hacer sentir mal a otros. Incluye reconocer que cada alma está viviendo su propio proceso y que no somos responsables de las decisiones de nadie más, ni ellos de las nuestras. Cuando asumimos nuestra parte sin cargar con lo que no nos corresponde y dejamos de señalar al otro por nuestras emociones, algo cambia profundamente. Dejamos de ser víctimas, recuperamos nuestro poder y empezamos a relacionarnos desde la libertad, no desde la deuda emocional. A veces, incluso después de haber aprendido la lección y cambiado profundamente, una parte de nosotros se resiste a soltar, como si hiciera falta seguir sufriendo para demostrar que de verdad hemos cambiado. Como si la redención solo llegara tras una dosis suficiente de dolor. Pero el sufrimiento no es prueba de evolución. Es la conciencia lo que nos transforma. Y si hoy puedes mirar atrás y reconocer que ya no eres la misma persona que tomó aquella decisión, entonces el castigo ya no tiene sentido. Porque el alma no busca castigo, busca comprensión. Soltar la culpa no significa que no te importe lo que pasó. Significa que has hecho las paces con eso, que has tomado el aprendizaje, que te has perdonado,
que has dejado de juzgarte con los ojos del pasado. Significa que elegiste seguir caminando, con más amor, con más presencia, con más verdad. Y si aún hay un eco de culpa que persiste, obsérvalo. Tal vez sea el ego aferrado a la antigua historia. Tal vez sea esa parte tuya que todavía cree que para ser buena persona debe sufrir un poco más, agradar un poco más, renunciar un poco más. Pero hoy puedes soltar eso. Puedes elegirte sin culpa, poner límites sin culpa, sanar sin arrastrar el pasado como una mochila eterna. Vivir desde tu verdad sin necesitar validación ni castigo. Imagina cómo sería despertar mañana sintiéndote en paz con tu historia. No porque haya sido perfecta, sino porque la abrazaste entera, sin negar nada. Porque entendiste que todo lo que fuiste te trajo hasta aquí. Y desde aquí puedes elegir algo nuevo, porque estás aquí para liberarte, no para quedarte atrapado en lo que ya fue. Estás aquí para amar, para crecer, para recordar quién eres, más allá de tus errores. Y cada vez que eliges perdonarte, comprenderte y soltar, estás volviendo a ti. Si todo esto resonó contigo, si sentiste que en algún rincón de tu alma todavía había una culpa que necesitaba ser soltada, entonces tal vez hoy sea ese día. No necesitas esperar a tener todo resuelto para vivir en paz. No necesitas seguir justificando tu sufrimiento para demostrar que has cambiado. Basta con una decisión honesta. No voy a seguir castigándome. No voy a seguir culpando a nadie. Hoy elijo vivir con responsabilidad, con compasión y con libertad. Y si este video te ayudó a dar ese primer paso, te invito a que lo compartas. Porque hay muchas personas que siguen atrapadas en culpas que ya no les pertenecen, o que aún no saben cómo dejar de cargar con lo que otros proyectaron sobre ellas. Tal vez tú puedas ser el puente que las acerque a esa liberación. Déjame tu comentario, quiero saber qué parte tocó algo en ti. Y si sientes que este espacio te acompaña, suscríbete al canal. Aquí hablamos de transformación, de conciencia, de despertar y de cómo volver a ti desde el amor más profundo. Porque al final, no viniste a esta vida a quedarte atrapado en el pasado. Viniste a recordarte libre,